Bien, vamos a compartir acá. Un segundito más y ya. Bien. Bueno, como les decía, mi nombre es Carlos Argañarás, soy médico psiquiatra. Vamos a hablar un poquito hoy de lo que son los cambios conductuales y emocionales en esta patología, en el Alzheimer. Bien. Ustedes primero me van a decir si se ve bien la presentación, si la logran bien ver bien ustedes ahí. ¿La ven? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, bien. Como ustedes saben, el Alzheimer es un tipo de demencia, uno de los tantos tipos y el más frecuente de todos. Bien. Eh, Uno relaciona el Alzheimer clásicamente con la memoria, ¿verdad? Uno dice, bueno, fallas en la memoria, se olvida las cosas y demás, pero no nos podemos quedar solo con eso, ¿bien? La demencia tipo Alzheimer es una demencia, es una enfermedad neurodegenerativa que además no solo altera la memoria, sino también altera otros dominios cognitivos y con eso también altera la conducta y el ánimo del paciente. Bien. Es decir, es una demencia que no solo se va a encargar de alterar lo que es la memoria o lo que uno más comúnmente conoce como la memoria. No solo pasa en el Alzheimer, pasa en otras enfermedades, como también pasa, por ejemplo, con el Parkinson, que uno piensa que el Parkinson es esa bradiquinesia y cara de póker y movimientos cortitos y le cuesta caminar y tiene ese temblor y demás. La realidad es que el Parkinson también se presenta con alteraciones en la memoria, alteraciones en los distintos dominios cognitivos, alteraciones en el ánimo, alteraciones conductuales y demás. Bien. Entonces, como les decía recién, no solo el Alzheimer no solo afecta la memoria y la cognición, sino que también produce síntomas conductuales y psicológicos, afectivos. Y estos síntomas son muy frecuentes. Bien, fíjense que hasta el 90% de los pacientes, la mayoría de los pacientes lo presentan en algún momento. Después es independiente o muy subjetivo de cada paciente. A veces, en general, aparecen al final bueno, o en estadios más avanzados de la enfermedad, sobre todo los cambios, las alucinaciones, por ejemplo, y demás, pero también pueden aparecer al principio. Entonces, eh, son cambios que también uno debe tener en cuenta como familiar y como cuidador. Bien, obviamente que impacta fuertemente en la calidad de vida del paciente y también secundariamente en el estrés del cuidador y del familiar. Bien, el objetivo justamente de esta charla es un poco ver algunas estrategias que se puedan usar. Bien. Entonces, como Sí, síntomas conductuales y síntomas emocionales, tenemos muchísimos, pero vamos a ubicarnos en los más importantes o los más frecuentes. Uno es la agitación y la irritabilidad, bien, que es distinta a la agresión verbal o física, bien. El paciente puede estar más agitado, puede haber sundowning, bien, que es cuando en la tardecita el paciente se presenta un poco más agitado, es muy clásico de este tipo de demencias. Puede estar más irritable, puede estar más agresivo también. La deambulación, no sé si alguna vez les pasó, que deambula mucho, que se despierta a la noche y deambula. Bien. La ansiedad puede estar muchísimo más ansioso, de hecho lo pueden ver que, por ejemplo, no sé, come más vorazmente, no, le cuesta mucho esperar o tiene muchos más miedos. Estos síntomas no son propios exclusivos del Alzheimer, eso queda claro, ¿no? Que son características de muchas patologías, de muchas demencias, ¿bien? O sea,
Por ejemplo, depresión, apatía, también pueden estar en Parkinson, alteraciones del sueño pueden estar en una demencia vascular, pueden estar en Alzheimer, pueden estar en demencia por cuerpo de Levy, alucinaciones y delirios en una frontotemporal también, en diversas demencias. Bien. ¿Por qué aparecen? Bueno, justamente estos cambios cerebrales. Ustedes saben que el paciente con enfermedad de Alzheimer, ustedes siempre acuérdense que, digamos, no es lo mismo un cerebro normal a los 20 que a los 40 o que a los 70, ¿no? El cerebro lo que va haciendo a lo largo del tiempo es ir atrofiándose, achicándose. ¿Bien? Entonces vemos en las imágenes ensanchamiento de surcos, ventrículos más ampliados, eh, con un aumento de la relación, de un aumento del líquido cefalorraquídeo a expensas de atrofia cortical y del cerebro. Es decir, el cerebro de una persona más joven es más grande y el de la persona más anciana es un poco más chico, con más líquido cefalorraquídeo ocupando ese espacio, pero el paciente con Alzheimer es aún más chico. Bien. Y dentro de esos cambios hay cambios corticales y subcorticales. Bien. Y dentro de esos cambios o de esos cambios involutivos encontramos justamente en el Alzheimer la atrofia del hipocampo, que es una de las zonas del cerebro donde se aloja la memoria y por eso esta pérdida de memoria reciente y corto plazo y de qué comí ayer, bien, esa memoria anterógrada y demás. Pero además de esos cambios cerebrales, hay otros más, bien. Ni hablar de todas estas cuestiones de el beta-amiloide, la proteína tau intracelular y demás. Pero como para no irnos por las ramas y dar una clase de histopatología y demás, vamos un poco a lo de la clase de hoy. Entonces tenemos cambios cerebrales que son distintos a los de una vejez normal, si se quiere. Bien, ustedes saben que la vejez es justamente ese acortamiento normal de la brecha, de ese margen que tenemos de seguridad, por así decirlo. Eh, es decir, quizás uno más de grande nos pueden afectar más cosas que de joven no. Bien, ese cambio es normal en la vejez, ¿no? Uno tiene un margen que se va estrechando en la vejez, ¿bien? Un margen de plasticidad, por decirlo de alguna forma. Bueno, en la demencia es muchísimo más estrecho y casi que no tiene, prácticamente y cada vez menos. Es decir, los cambios cerebrales, lo que quiero decir con esto, que los cambios cerebrales en el paciente con Alzheimer son muchísimo peores y muchísimo más graves y muchísimas alteraciones que una vejez común. Por eso cuando nosotros hacemos eh, las pruebas y evaluaciones neurocognitivas, siempre ponemos la media esperada para la edad. Bueno, el paciente de 75 años tiene esta media de capacidad esperada para la edad, a nivel de atención, de lenguaje, de memoria y demás. El paciente con Alzheimer está por debajo de esa media esperada para la edad, ¿se entiende? Siempre tomamos medidas de lo esperado para la edad. Bien, entonces hay cambios cerebrales, hay dificultad para comunicar las necesidades. Bien, hay factores ambientales y hay interacciones sociales que son frustrantes para el paciente, ¿no? Esto de no poder entender, de no poder seguir una conversación, de no poderse hacer entender muchas veces, ¿no? De no acordarse y repetir lo mismo y a veces del otro lado, pero si ya te lo dije, ¿no? Entonces, nos encontramos con un paciente que tiene menos plasticidad o casi no tiene plasticidad, con menos reserva cognitiva para resolver un montón de cuestiones que antes sí podía resolver y que además todo esto le resulta frustrante, ¿no? Entonces, los principios de manejo, esto como para que quizás ya lo han escuchado antes de meternos en cada síntoma en sí, los principios de manejo probablemente ya los hayan escuchado, son simples. Nosotros lo que hacemos
Recuerden siempre que no tenemos una forma de, una vez que la enfermedad eh, está, está declarada, está diagnosticada, está plasmada, no tenemos una forma de volver para atrás. Bien, lo único que tratamos es de frenar el avance, bien, pero hasta ahora no hay ninguna medicación, ni los nuevos biológicos, ni nada que frene eso. Bien. Entonces, que frene y que vuelva para atrás, quiero decir. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer que la vida de ese paciente, sea familiar nuestro, sea nuestro paciente porque somos cuidadores, en la vida de ese paciente sea lo más simple posible para que él tenga o ella tenga la menor cantidad de intercurrencias, frustraciones y enojos posibles. Bien. Básicamente ustedes lo van a notar que muchas veces se parece más a un niño, que uno tiene que estar teniendo un montón de cuidados, ¿no? Bueno, es un poco hacer la vida un poco de ese paciente el día a día más seguro para él. Entonces, principios básicos del manejo. El paciente tiene que tener, por esto que yo les digo, que ya no tiene la misma reserva cognitiva, ya no tiene la misma resiliencia cognitiva y demás, tiene que tener rutinas claras y predecibles. Bien, todos los días a la misma hora se tiene que dormir. Todos los días tiene más o menos a la misma hora que comer. Bien, un ambiente seguro y tranquilo. Bien. En esto, por ejemplo, eso también los van a ver más intolerantes al ruido, a los gritos, ni hablar si hay algo de violencia bien, o a los cambios bruscos. eh, la comunicación por eso siempre tiene que ser simple, afectuosa y evitar confrontar. Porque tenemos que recordar que todos estos cambios que yo les decía, ejemplos, les doy un ejemplo simple para que se entienda. Paciente que antes se bañaba todo el tiempo, súper pulcro, siempre un señor, todo hacía perfecto, y después del inicio de su cuadro, cada vez se baña menos, no quiere bañarse, le cuesta, no sé si le ha pasado o conocen a alguien, bien, y muchas veces pasa que viene o el marido, o la esposa, o no se quiere bañar y se enoja. Bueno, hay que entender que es parte del cuadro. La falta de iniciativa, la apatía y demás cuestiones son partes del cuadro. Bien, no es solo la memoria. Eso es lo que yo quiero que quede claro en esta charla. Bien, entonces, no nos va a servir decirle, sí, te tenés que bañar, sino buscar la forma. ¿Por qué no vamos a bañarnos? Nos fijamos esto, así después hacemos tal cosa. Bien, negociar un poco, por eso digo como si fuera un niño, ¿no? Si hacemos esto, después te traigo, no sé, un chocolatito, algo mínimo, bien. Eh, Evitar la confrontación, bien, porque el paciente no es solo que está perdiendo la memoria, sino que pueden alterarse otras cuestiones y confrontar lo único que va a hacer es que él se sienta más solo y se enoje más, bien. Entonces, son ustedes los que sí tienen esa capacidad de poder entender lo que le está pasando y poder buscarle otra vuelta. Él no o ella no lo van a poder hacer. Bien. Buscar también siempre el mensaje detrás de la conducta. Por ahí lo vemos muy enojado, muy fastidioso y quizás le duele algo y no lo dice, sobre todo en etapas avanzadas. Bien, eso es muy común, el dolor, está con fiebre, está cansado. Bien, entonces siempre mirar un poco todo. Pero sobre todo me quiero quedar esto con las rutinas claras y predecibles y el ambiente seguro y tranquilo. Bien, tiene que ser un ambiente que a él le guste, si le gusta la música clásica, poner música clásica en un determinado horario, si le gusta pintar, ya sea mandalas o lo que sea, poner un horario para pintar mandalas y demás. Todo eso lo va a sacar, ¿no? Que no es lo mismo que esté mirando televisión, Crónica TV todo el tiempo, ¿no? Y escuchando las noticias que capaz que hasta se pierde y demás con eso. Entonces,
siempre buscarle algo que a él se le arme, que sea bueno para él, por supuesto, el ejercicio en la medida que pueda, caminatas. eh, y demás cuestiones, en la medida que el paciente lo pueda hacer. Eh, y esto del ambiente seguro y tranquilo y evitar siempre adelantarse, buscar adelantarse, porque eso también previene las peleas, las intercurrencias y demás. Adelantarse en el sentido, por ejemplo, de, no sé, ir armando visitas, armar todo esto, visitas que no sean, si él está acostumbrado o ella está acostumbrado a que todos los días hay dos, tres personas o hay una persona acompañando, que de golpe y porrazo no vengan 80 personas a visitarlo porque claramente no tiene la misma capacidad para responder a eso. Nosotros nos adaptamos, viene un cumpleaños, nosotros nos adaptamos. Bien, entonces hay que hacerlo, ir armándolo, mira que va a venir tal persona, tal otra, hay que ir armándolo. Muchas veces pasa esto, por ejemplo, por eso les decía yo, las rutinas claras y predecibles y el ambiente seguro y tranquilo. Pasa mucho con las fiestas, ¿no? Por ejemplo, las Navidades, eh, algún año nuevo que otro, el paciente viene con una rutina, comiendo a las 9, 9:30, 10 de la noche acostándose, o más temprano aún. 8 de la noche come, a las 9 se acuesta, duerme hasta el otro día, a las 7 ya se levanta, empieza a hacer, tiene sus rutinas todas armadas y de golpe y porrazo eh, viene Navidad y se acuesta a las 2 de la mañana o a la 1 de la mañana, 20.000 personas, toda la familia, los primos de los primos de los primos, y al otro día el paciente está más desorientado, más desorganizado. Bien, aparece ese sundowning mucho más agitado, más irritable. Bueno, ¿qué pasó? Que no tiene él o ella la capacidad, el paciente, de manejar estas situaciones. Bien, entonces por eso digo que es como un niño manejado entre algodones. Bien. Entonces, comunicación efectiva. ¿Cómo le hablamos al paciente? Frases simples, cortas. Hablar despacio, que entiendan. Mirar a los ojos cuando le hablamos. eh, Usar gestos y contactos suaves, siempre desde el cariño, siempre dependiendo cómo es el paciente. Si el paciente no le gusta que lo toquen, que lo rocen, no hacerlo, pero por ahí hay otros pacientes que son más afectuosos, entonces uno le puede hacer un gesto, una mano en el hombro, bien, una palmada, inclusive hasta un abrazo muchas veces. No corregir todo el tiempo, muchas veces nosotros pretendemos que ellos lo hagan bien y la realidad es que no va por ahí. La idea es que ellos intenten sin frustrarse, sin que sea algo frustrante para ellos. Entonces no estar todo el tiempo corrigiendo, saber que él se va a equivocar, el paciente se va a equivocar. Y cuando se enoja, usar distracciones positivas. ¿Por qué? No sé, no, porque fulano no vino y yo quiero que venga y esto y lo otro. ¿Por qué no vamos a cortar las rosas del jardín que a vos te gustan tanto? Entonces se distrae. Bien. Siempre evitar la confrontación, distraer para otro lado, eso es fundamental. Bien. Y siempre desde el cariño, siempre con frases positivas. Bien. Entonces. Ahora vamos a empezar con algunos síntomas, ¿no? Tenemos la agitación, la irritabilidad. La definición de agitación e irritabilidad es un estado de inquietud, nerviosismo o tensión, a veces acompañados de movimientos repetitivos que aparecen en situaciones de frustración o incomodidad. Por ejemplo, el paciente se enoja si no encuentra un objeto o si se cambia la rutina. Bien, que era un poco lo que hablábamos. ¿Cómo manejamos estas situaciones? Por ejemplo, primero obviamente mantener la calma, esto que hablábamos, hablar con un tono bajo, tranquilo, eh, con paciencia, bien, identificar la causa, si es por un cambio de una rutina en este caso, si es porque no encuentra algo, bueno, ya lo vamos a encontrar, quédate tranquilo, vas a ver que lo vamos a encontrar, no te preocupes, vas a ver que yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar a buscarlo, bien. Ese tipo de mensajes positivos ayuda mucho, bien.
Y obviamente ir mirando la causa si no se tiene claro qué causa puede ser, si es hambre, si está incómodo por algo, si hay mucho ruido, si hay muchos estímulos, ni hablar si hay dolor, ¿bien? ¿Te duele algo? ¿Hay algo que te molesta? Ir viendo esa causa, ¿bien? Otra cuestión también, cuando hay agitación, irritabilidad, reducir todo tipo de distracciones. Esto del ruido que le decía, la televisión fuerte, ambientes sobrecargados de muchos estímulos, mucha gente. Bien. Y después redirigir, que también lo hablábamos recién, hacia una actividad más sencilla. Música, fotos que le gustan, paseos. Bien. Redirigir la atención, llevarlo para otro lado, no confrontar. Bien. Después tenemos obviamente la agresividad verbal o física, ¿no? Que son ya conductas hostiles, insultos, gritos, empujones y hasta golpes muchas veces. Bien. eh, Cuando se le da un baño, por ejemplo, o se le cambia la ropa, que puede pegar un insulto, bien, siempre saber que no es el paciente, que es su cuadro, bien, que ya no es el de antes. Lamentablemente tenemos que empezar a aceptar un poco eso, que eh, ya no es el paciente que era antes. Digo esto si hay algún familiar. Entonces, van a haber cosas por ahí, más desinhibiciones, puteadas, reacciones hostiles que quizás nunca hizo o que no las haría en otro momento. Bueno, pero no lo hace porque él lo quiere hacer de, o ella lo quiere hacer de malo, lo hace porque está con este cuadro. Bien. ¿Cómo manejamos esto? Obviamente no confrontar, no responder con violencia ni ponerse a discutir. Por favor, no confrontar. Dar el espacio, mantener obviamente una distancia segura, sobre todo si está muy agresivo. eh, Observar si hay causas médicas como un dolor, como alguna infección, muchas veces las infecciones urinarias, que son las más frecuentes, muy características de pacientes que se desorganizan, se ponen irritables, se ponen agresivos, y es parte de eso, o estreñimiento también, que no va de cuerpo y demás. Cambiar el enfoque, bien. Volver a intentarlo más tarde con otra estrategia, bien. Eh, y siempre estoy acá para ayudarte, bueno, tranquilo. Obviamente que si se pone muy agresivo y no alcanza, bueno, se puede, obviamente que se va a llamar a otra persona, o si hace falta, se llama al médico, o se llama bien. Eso ustedes lo van a ir viendo. Pero siempre manteniendo cierta distancia segura, dar ese espacio para el paciente y entender, no subirse a la discusión con él, ¿se entiende? Entender que no es él el que está discutiendo, es su cuadro, es su enfermedad, ¿se entiende? Es lo que queda de él, ¿bien? Del paciente me refiero. Entonces, otros síntomas pueden ser ansiedad o miedos, bien, sensación de inseguridad, temor a salir, temor a quedarse solo, excesivo, temor a la oscuridad, bien, a veces se puede dejar una luz tenue si tiene mucho temor a la oscuridad, algo muy, muy tenue, temor a las personas desconocidas, generalmente se están más inseguros. ¿Viste? Y buscan seguridad, los van a ir a buscar porque los conocen, porque sabe, eh, están muchas veces están más vulnerables, ¿no? Están más vulnerables, ¿no? Muchas veces. Bien. Ejemplo, el paciente se pregunta repetidamente si alguien lo va a abandonar. Eso es muy común. Ya te vas y vas a volver. Por favor, volvé, no me dejes solo. Bien. Sienten esa soledad. Bien. Entonces siempre contacto visual, tono calmado, frases breves, ofrecer esa seguridad. Bien. Y ahí sí, si así se requiere, si lo acepta, contacto físico, tomar la mano, un abrazo suave. Bien. Evitar en los casos de mucha ansiedad y miedo entornos nuevos sin preparación previa. Bien, esto que hablábamos antes, bueno, va a venir fulano y sultano, son compañeros de Mengano, ¿no?
van a venir a verte, va a venir un médico a verte por el dolor de, no sé, la pierna. Acordate que va a venir un médico a verte y recalcárselo como para que se vaya preparando. Bien, no todo por sorpresa. Bien. Utilizar siempre objetos familiares, fotos, música preferida, bien, como para bajar también un poco el miedo, la ansiedad, actividades relajantes, escuchar música tranquilo, pasear, respiraciones guiadas, hay mucho de respiraciones guiadas también, obviamente si el paciente lo puede hacer, bien. Después tenemos otros síntomas como la deambulación o vagabundeo, ¿bien? La definición es caminar sin rumbo claro, ¿bien? A veces buscando ir a casa o ir al trabajo, bien, pero caminando para un lado para otro, o a veces lo pueden ver también, que lo vamos a ver a ver más adelante, por la noche. El paciente a las 4 de la mañana se levanta, se pone su boina, se pone su gorra, se cambia todo y quiere salir. Entonces hay que despacito eh, decirle o llevarlo de vuelta a otra cosa, ¿no? En caso del despertarse a dormir y si no, en el caso de la caminata yendo al trabajo y demás, buscar otra, distraerlo con otra cosa. Bien, entonces siempre los espacios tienen que ser seguros, las caminatas tienen que tienen que ser acompañadas. Bien, siempre los objetos significativos tienen que estar visibles, bien, sobre todo cuando se levantan a la noche para ir al baño, no sobrecargar los ambientes, bien, una señalización clara y supervisar sin restringir rígidamente, bien, dejarlo que él camine, que él se mueva, pero seguro, bien. Después, otro síntoma muy característico es la depresión o la apatía. Ustedes saben que bueno, muchas veces nosotros nos pasa en psiquiatría que nos vienen pacientes de peri 70 años con síntomas depresivos y apáticos, y que a veces quizás ya lo vio otro colega y no ha estado respondiendo a tal o cual antidepresivo. Bueno, en esos casos hay que hacer una evaluación neurocognitiva y hay que investigar si hay alguna queja cognitiva, si hay una cuestión relacionada con la memoria, con la atención y demás, porque puede que se esté iniciando o sea una incipiente demencia, ¿bien? Y que la carta o el síntoma inicial pueda ser algo más cercano a un cuadro más psiquiátrico que un cuadro más neurológico como una demencia, ¿bien? En realidad son cuadros neuropsiquiátricos porque mezclan un poco todo, ¿no? Por eso neuropsiquiatría es esta nueva rama donde uno trata de especializarse en todo este tipo de patologías. Bien, entonces sabemos que la definición de depresión, una definición clara, puede ser tristeza persistente con falta de motivación o interés por las actividades que antes sí disfrutaba. Bien, deja de participar en juegos, rechaza salir o hablar, o tiene menos ganas de hacer cosas que antes sí. Por ejemplo, esto que hablábamos hoy del bañarse y demás. Bien, entonces validar esas emociones, bien. En principio, justamente esas emociones puede ser porque el paciente se esté dando cuenta además de que está perdiendo su capacidad cognitiva, su memoria, y se da cuenta que ya no es la misma de antes, ¿bien? Y se da cuenta que quizás que tiene una demencia, ¿bien? Entonces ese primer paso también es duro para el paciente. Y después, justamente parte de del mismo cuadro, ¿no? Esta cuestión de falta de iniciativa, falta de motivación, de cambios anímicos, bien, muchas veces hay inestabilidad anímica, está más sensible, llora por cualquier cosa, bien. Entonces hay que validar sus emociones, hay que reforzarlas positivamente, cualquier participación también, bien, che, qué bien que hiciste, que pusiste la mesa, ayudaste. Eh, Estimular con música, actividades al aire libre, bueno, fotos familiares, siempre estimular con las rutinas, el ejercicio,
evitar las críticas o la presión excesiva, bien, evitar forzar al paciente. Recuerden que tiene menos capacidad para resolver, bien. Ofrecer actividades simples y cortas que puedan generar un placer inmediato, fomentar el contacto social, porque muchas veces ayuda, bien, visitas breves, llamadas de familiares, contacto físico si es aceptado. Bien, evitar largos periodos de inactividad. Estos periodos muchas veces pasan, no sé, mirando televisión, bien, porque no hay mucha estimulación, bien. Y acompañar siempre con presencia, bien. Después también tenemos alteraciones del sueño, bien. Alteraciones del sueño se llama como el conjunto de cambios en la arquitectura y en el patrón del sueño, bien, que aparecen como consecuencia de un deterioro neurodegenerativo. Fíjense que hablo no solo de Alzheimer, sino de deterioro neurodegenerativo en general, son múltiples demencias. Bien, entonces puede haber un insomnio mixto de conciliación y de mantenimiento, puede haber fragmentación del sueño, despertarse varias veces, puede haber inversión del ritmo sueño-vigilia. Muchas veces eso también hay que corregirlo. Eh, Muchas veces el paciente duerme muchas siestas durante el día, a la noche no duerme. Bueno, no, él tiene que dormir, el paciente tiene que dormir en el horario que se tiene que dormir a la noche. Hay que tratar de que sea extendido a la noche. Entonces, por ahí evitar las siestas durante la tarde para que a la noche llegue cansado y se duerma. Y si hacen siestas durante la tarde, que sean siestas cortas, cortitas, 20 minutos, media hora, y no a las 6 de la tarde, ¿no? Eh, el síndrome de Sundowning, que es esto que yo les decía, que es Sundowning porque en el atardecer el paciente muchas veces se agita un poco, se está más agitado, más irritable, más desorganizado también. Bien. Después hay parasomnias, conductas anómalas nocturnas, bien, y demás. Entonces, todas esas alteraciones del sueño hay que corregirlas, ¿no? Con una rutina de sueño estable, esto que les decía, evitar siestas largas, reducir la cafeína y el mate después de las 6 de la tarde, reducir las pantallas y la exposición a la luz natural. Siempre se trata de a la tardecita empezar a poner luces más tenues y empezar a dejar, digamos, cuando el paciente se va a dormir, tratar de eh, que no esté 5 minutos antes mirando la tele, ¿no? Dejar una horita donde esté haciendo 40 minutos donde esté haciendo otra cosa, bien, que no sea la pantalla. Ustedes siempre acuérdense que la luz, no me quiero meter en profundidad de esto, hay otra charla de sueño. eh, que ya he dado. Acuérdense que la luz estimula a la vigilia, bien, se genera, y la falta de luz genera melatonina, que además en el adulto mayor está atrofiado todo ese circuito, y en el paciente con Alzheimer hay más atrofia también, entonces esa melatonina no se genera lo suficiente, que es el neurotransmisor que le dice al cerebro que hay que irse a dormir. Entonces, si además le agregamos pantallas y se acuesta o con el celular o con la tele y demás, bueno, tratemos de evitar todo eso. Tratemos que la última hora sea sin tele, que la luz sea más tenue, como para ir acomodando al paciente a que se vaya a dormir. Bien. Está bueno que se exponga la luz natural, sobre todo a la mañana, bien, o al mediodía, bien, y que obviamente la habitación sea oscura y tranquila, bien, y la actividad física que tiene que ser durante el día, no a las 7 de la tarde, ¿no? Sino más durante el día, a la mañana, bien, tiene que ser durante el día. Y después tenemos esto que yo les decía, que a veces uno lo encuentra, depende el cuadro, depende del tipo de demencia, pero muchas veces en el Alzheimer uno encuentra en etapas más avanzadas, ¿no? Los cambios exclusivamente más neuropsiquiátricos, alucinaciones, delirio, me robó, delirio persecutorio, me están robando, esta cuidadora me roba, esta tal cosa, bien. Eh, Como definición, la alucinación es una percepción falsa, ¿bien? Una cosa es una ilusión, una distorsión de la realidad. Es decir, yo me despierto a la noche y veo, no sé, la ropa toda acumulada en una silla y el viento que sopla y parece que es un monstruo la sombra.
Eso es una distorsión de la realidad. Es la sombra de la ropa que con el viento está haciendo un movimiento y simula que es un monstruo. Una alucinación es ver algo sin objeto. Es decir, veo el monstruo, pero no hay nada que me está ni sombra ni nada. Yo veo un monstruo. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia? Las alucinaciones pueden ser obviamente auditivas, visuales, olfativas, ¿bien? Y el delirio es una creencia falsa, ¿bien? Que es esto que muchas veces yo le pongo me están robando, porque es lo que más comúnmente aparece, que es esto de las cuidadoras me están robando, o tal me está robando, o yo tenía, y por ahí el paciente se olvidó obviamente dónde dejó tal cosa, y ya empieza con con ese delirio, con esa creencia falsa. Bien. No confrontar. Esto es importantísimo. Esto nos pasa tanto en pacientes con demencia como en pacientes con otro tipo de patologías. Nunca confrontar con el delirio y las alucinaciones. Bien. Que nosotros sepamos que no son reales. No quiere decir que ellos lo puedan entender a eso. Y no lo van a entender, porque para ellos sí son reales. Entonces esto tiene que quedar claro. Ellos sí están viendo o escuchando algo. Ellos sí están... el delirio es una idea rígida, bien falsa y rígida, bien, una idea delirante. Se marca por esto, por su rigidez. Bien, yo soy el rey de la luna y a mí nadie me va a decir lo contrario, porque yo soy el rey de la luna, porque para mí lo normal es que yo sea el rey de la luna. Bien, entonces, eso es un delirio. Bien, generalmente en otras patologías, pero digo, en este caso tiene que quedar claro esto. Bien, no confrontar con eso, porque no van a llegar a ningún lado, a lo único que van a llegar es a una situación de frustración, irritabilidad, confrontación y demás. Entonces, no, pero eso no es real, ¿no? El paciente se angustia. Entonces, por ahí decir, bueno, entiendo que esto te asuste, pero vení, vamos para allá, hagamos esto, siempre ofreciendo seguridad, yo te voy a ayudar y redirigir la atención, ir a ver otra cosa, ¿bien? Ir a hacer otra cosa, revisar los factores ambientales, mejorar la iluminación para evitar sombras, esto sería más del lado de la ilusión, ¿bien? Y obviamente consultar al médico, porque todo esto que hablamos es en el caso que uno lo pueda manejar, obviamente que si el paciente está viendo todo el tiempo bichitos, algo muy común, veo bichitos que me suben por las manos y por las piernas, bien, bueno, no vamos a dejarlo que siga viendo eso. La idea es ayudar a que ese delirio, esa alucinación baje. Entonces, obviamente muchas veces no va a alcanzar con redirigir y con la palabra. Y ahí es donde entramos nosotros con los fármacos y demás. Pero en el mientras tanto, el manejo nunca es confrontar directamente. Bien. Entonces, ¿cuándo consulto al médico? En este caso que les decía recién, si hay síntomas de riesgo ni hablar, si hay cambios bruscos. En 2 o 3 días, el paciente venía caminando, estaba todo muy bien y ya en 2 días no se puede levantar, está como más dormido, ya tienen que consultar al médico, que eso es lo que llamamos síndrome confusional, o al revés, un delirio hiperactivo. Estaba perfecto, se olvidaba algunas cosas, pero bueno, ahora está con una idea delirante de que somos robots y que vamos a hacer bien. Bueno, algo está pasando ahí, si es un cambio brusco. Bien, por ahí es la reagudización o la aparición de un cuadro infeccioso que está reagudizando todo lo que el paciente alucina más levemente. Bien, si la alucinación es persistente y no se va, si hay alteraciones graves en el sueño, si hay una agitación sin respuesta sin poder calmarlo. Bien. Como recursos y apoyo tenemos las asociaciones de Alzheimer, líneas de ayuda, centros de día, talleres de estimulación cognitiva, que eso también no lo nombré como rutina y que también sirve un montón. Y obviamente, tanto para ustedes como cuidadores y como familiares, apoyo psicológico es importante que lo tengan. Bien. Entonces, como mensaje final, los síntomas conductuales son parte de la enfermedad, no es la persona, ¿bien? Parte de la enfermedad, no de la persona. ¿Se acuerdan cuando hablábamos recién de, bueno, no es él, es lo que
en cierta forma es lo que queda de él, o lo que le está pasando a él, pero no es el mismo de antes, ¿bien? El paciente no lo hace a propósito, ¿bien? Entonces, cuidarlo con amor, con paciencia. Y obviamente no están solos, hay recursos y un montón de apoyo, ¿bien? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta acá es un poco lo que les quería contar hoy. Ahora ustedes pueden preguntarme lo que necesiten o lo que quieran. ¿Escuchan a mí? ¿Me Sí, escuchan?